tomando como o sea, como el manómetro está solamente tomando la presión pues, de lo que tenga por dentro el tanque. Y si es un tanque rígido, se supone que pues no tiene mayor pues interacción en la presión tanto atmosférica o ya sea la que tenga debajo el fluido. Entonces el manómetro solamente va a estar interactuando con el fluido interno. Si se da la opción de que de pronto la presión de ese fluido, cuando ya llegue a un punto máximo en el cual deforme el tanque, deforma o sea, hace que pues, lo que tenga internamente el tanque genere pues, una movida de presión, pero como es un tanque rígido dentro del fluido, pues en principio diría yo que pues, no va a afectar. Es por eso que digo yo, o sea, el manómetro solamente interactúa con el fluido dentro de, pues, el fluido gas o líquido, lo que sea que tenga el tanque, y no dentro pues, no con el fluido pues, donde se va a introducir el tanque. Listo. ¿Alguien más quiere? Ay. Yo. Lo que dijo Omar, pero te lo digo con otras palabras. ¿Sí? Básicamente nos están pidiendo considerar el sistema tanque-manómetro, ¿sí? Y nos dicen explícitamente que el tanque es rígido, ¿sí? Yo tengo que considerar entonces de que el tanque no se va a deformar, no se va a abollar ni nada cuando yo lo sumerja, ¿cierto? Y como no está sometido a un cambio ni de volumen, ni de temperatura, ni de moles, por lo tanto, pues la presión debe permanecer constante dentro. Sí, eso sí es como lo que dijo Omar. ¿Alguien más va a decir algo más? Gracias, Jaime, gracias, Omar, por su justificación. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, de entrada, vamos a mirarlo primero. Estamos hablando de cómo va a cambiar la lectura que tenemos en el manómetro, ¿cierto? Es lo que dice la pregunta, es que el manómetro marca inicialmente una PP0, entonces que si lo sumergo, si esa P0 que va a marcar, o esa presión que va a marcar el manómetro va a ser la misma P0 o va a ser otra. Listo. Recordemos cómo es que funcionan los manómetros. Bueno, ya Cristian cambió, sí, Cristian se perdió el punto 5 por cambiar ya. Básicamente, Jaime, Omar y Cristian ya están equivocados. No va a permanecer igual porque tienen que tener en cuenta que la presión interna no cambia. O sea, la presión dentro del tanque no cambia. O sea, yo en ningún momento va a cambiar la presión dentro del tanque por el hecho que tenemos un gas y por definición de gas y queremos gas ideal. PV igual a nRT, la presión solo va a depender del número de moles y la masa va a permanecer constante, de la temperatura y la temperatura va a permanecer constante, es un tanque hermético, su volumen no va a cambiar, entonces la presión dentro del tanque, o sea, la presión del gas no va a cambiar. De ahí partimos de que la presión no va a cambiar, pero ¿cómo es que mide el manómetro? El manómetro lo que hace es medir una diferencia de presiones, la presión interna y la externa. Acuérdense que yo le decía que el manómetro lo que hace es medir la diferencia entre la presión que hay dentro del proceso, dentro del tanque, y la presión que hay afuera, ¿cierto? Que cuando la presión externa es la atmosférica y si usted tiene su tanque destapado, entonces el manómetro le mide 0. ¿Por qué? Porque la presión adentro es la misma que la presión afuera. Si la presión adentro es mayor que esa externa y su externa la atmosférica, le va a marcar un valor positivo. Pero realmente lo que hace el manómetro es marcar una diferencia de presiones. La diferencia de presiones entre la presión que hay adentro o la externa, adentro, perdón, y la externa. ¿Listo? ¿Qué era lo que planteaba Cristian al principio? Ya usted lo dijo, no voy a decirle nada más. Era eso. O sea, lo que hace el manómetro como tal, el dispositivo, es medir una diferencia de presiones, una diferencia entre la presión que hay adentro. Si es manómetro, pues el manómetro mide presiones positivas, se supone. Entonces, se supone que el manómetro lo que hace es eso, una diferencia entre la presión que hay adentro y la presión que hay afuera, ¿cierto? Si la presión de adentro es la misma de la de afuera, marca 0, que es lo que pasa cuando usted tiene un tanque abierto en la atmósfera. La presión interna es la atmosférica y la externa la atmosférica, entonces le marca 0 en esa escala, ¿cierto? Entonces va a pasar siempre lo mismo. En ningún momento vamos a decir que la presión dentro del tanque va a cambiar, ella va a ser constante. La que está cambiando en este caso es la presión externa.
Cuando está a nivel del mar, la presión externa es la atmosférica. Cuando está sumergido, la presión externa es esa atmosférica más la relacionada a esa columna de agua de mar que está ahí. Entonces, la presión externa es la que está cambiando en este caso. Entonces, por eso la medida del manómetro sí va a cambiar. La interna sigue igual, la que está cambiando es la externa. Y él lo que hace es evaluar como un delta de presión entre lo interno y lo externo. Entonces, vamos a mirar cómo sería bonito, pero sí. Pero bueno, todavía no sabemos si va a aumentar o disminuir, o sea que todavía tenemos ahí viva la esperanza de que pronto Brian le haya tirado. Vamos a mirarlo más numéricamente para que nos quede claro si aumenta o disminuye. Entonces, primero recordemos que lo que hace el manómetro es medir una diferencia de presiones. Entonces, no se les olvide que lo que mide es una diferencia de presiones. Entonces, esa presión que mide el manómetro equivaldría a la presión interna menos la presión externa. Lo ponemos así, interna menos externa, porque se supone que el manómetro mide presiones positivas, o sea que lo que está adentro, o la presión de adentro es mayor a la externa, ¿cierto? Que es con lo que pasa con un manómetro. El bacómetro es al contrario, las presiones que están adentro son más pequeñas que las externas, que la atmosférica, y eso es lo que pasa. Listo. Entonces vamos a ver, situación 1. Estamos a nivel del mar. Listo, vamos a poner a nivel del mar. Voy a bajar el tanque acá de rojo. Profe, te hago una pregunta. Sí. En el ejercicio original dicen cómo es la presión del tanque respecto a la del ambiente antes de que lo sumerjas en el mar. Dice que marca P0 cuando está a nivel del mar. Que el manómetro marca P0 cuando está a nivel del mar. El enunciado dice, un manómetro conectado a un tanque rígido que contiene gas indica una presión P0 a nivel del mar. O sea, el manómetro marca P0 cuando estamos a nivel del mar. Ok, pero, o sea, lo que me refiero es, no nos dicen si es mayor, menor, igual. No, nos dicen, si supone que es manómetro, estamos diciendo pues que mide presión por encima de la atmosférica. En este caso, como está a nivel del mar, pues la presión externa sería la atmosférica y los manómetros miden presiones positivas, entonces a P0 tendría que ser un valor, ¿cierto? Un valor positivo, porque es manómetro. Ok. Sería como un, sí, por eso. Bueno, entonces la situación 1. Tenemos un gas en un tanque rígido. Ese gas se encuentra a una presión determinada, a una temperatura determinada y el volumen determinado, que es el volumen que está, digamos, ocupando, ¿cierto? Y ese es mi manómetro. Entonces el manómetro en este caso está marcando una P0, ¿cierto? Entonces ese valor que está marcando el manómetro acá, ese P0, sería igual a ¿qué? A la diferencia entre la presión de adentro, que sería P, ¿cierto? Menos la presión externa, ¿cierto? Y cuando estamos a nivel del mar, esa presión externa, ¿cuál es? La atmosférica, ¿cierto? Atmosférico, la atmósfera. Y acá sería atmosférica. ¿Cierto? Entonces, en la situación 1, lo que él está marcando es la diferencia entre la presión de adentro y la presión externa, que sería la atmosférica. En este caso, eso sería equivalente a P0. O sea, el valor de P0 es eso, la diferencia entre la presión dentro del tanque y la presión externa, que sería la atmosférica. ¿Está ahí bien? ¿Cierto? Situación 1. Vamos entonces a la situación 2, cuando ya vamos a sumergir el tanque. Vamos a dibujar aquí el mar.
Listo, entonces la situación 2 ya lo sumergí a una altura h, ¿cierto? Las condiciones dentro del tanque no van a cambiar, porque el enunciado dice que es un tanque, aquí se me forma, pero es un tanque hermético que va a tener el mismo volumen, la temperatura me dicen que es constante, la masa es constante, entonces por ende la presión tiene que permanecer constante adentro, ¿cierto? Ya sabemos que yo puedo relacionar presión, PV igual a NRT, entonces la presión va a permanecer constante si tengo temperatura constante, que lo implica el enunciado lo dice, que la temperatura va a permanecer constante, el número de moles va a permanecer constante porque la masa no está cambiando, y el volumen lo podemos asumir como constante porque me dice que mi tanque es hermético o rígido, listo, entonces la presión está de aquí adentro, es la misma, la de adentro, ¿cierto? Pero entonces ya la externa cambia, entonces vamos a llamar como P2, lo que marcaría él en este punto, ¿cierto? Vamos a decir que P2 es lo que este manómetro va a marcar, ¿cierto? Entonces, ¿a qué sería equivalente P2? Que es lo que marcaría ese manómetro cuando está sumergido. Entonces, P2 sería la presión de adentro, que la presión de adentro equivaldría a una presión P, ¿cierto? Que es la que está dentro del tanque, que sigue siendo la misma, menos la presión externa, que hay, entonces esta presión externa, cuando tenemos el tanque sumergido, esta presión externa ya no es la misma atmosférica. O sea, ya esta presión